Damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes de su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es jueves 15 de octubre del 2020. Continuando con nuestra programación, llegamos con nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Lo presenta la Casa Paterna MIPAN de la ciudad de Miami. Lo dirige el profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy, pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia, la que cada día está con nosotros en este inmenso programa o glorioso programa Descubriendo tu Potencial. Nosotros nos hemos dedicado por muchos años a buscar en las escrituras quién realmente somos nosotros y nos hemos dado cuenta del inmenso potencial que el Padre declara en su palabra que son sus hijos, su pueblo. Tiene un inmenso potencial incalculable. Es más, toda la creación del Padre Celestial tiene potencial. Las plantas que generan fruto, los animales que se multiplican, todo tiene un potencial incalculable puesto con nuestro Padre Celestial. Así que soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida, y mi esposo, apóstol José Ramón Santamaría. Estamos aquí con el único fin de compartir contigo esto. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de cómo fue que se degeneró el carácter del hombre. Y el carácter del hombre se degenera desde el huerto del Edén, o sea, de cuando a Adán se le ocurrió la gloriosa idea pues de ponerse a inventar lo que no tenía que inventar y perder el gran privilegio que él tenía de vivir en una atmósfera de sobrenaturalidad donde solo la presencia del Padre Celestial se manifestaba. Y ahí estaba absolutamente todo lo que él necesitaba, no tenía necesidad de nada porque todo estaba ahí. Entonces su potencial fue puesto en evidencia ante toda la creación del Padre Celestial y a él no le faltaba absolutamente nada. Pero bueno, se le ocurrió la gloriosa idea a él y a su esposa y a su familia y a todos los seres que posiblemente existían en ese entonces de tener un doble pensamiento. Y de ahí es donde el carácter le cuesta mucho ser formado, ser establecido, porque el carácter define realmente lo que nosotros verdaderamente somos y lo que debemos hacer. Sí, es que el hombre cuando es creado, sabemos que fue creado a imagen y semejanza del Padre y estaba en ese huerto con toda la autoridad, poder, el dominio, el señorío, como dice en Génesis 1:28. Y pues tenía una comunicación perfecta con su creador, con el Padre. Hablaban de tú a tú y entonces todo estaba orientado por el Padre. El Padre le había indicado lo que tenía que hacer en el paraíso, en el huerto, cuál era la autoridad que tenía, qué debía evitar, que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, todo eso que ya sabemos, el hombre por obedecer, por su ambición, por dejarse engañar por esa serpiente, ese enemigo maligno que tomó la forma de serpiente, como dice la palabra, quiso ser igual al Padre. Cuando ya era igual, ya tenía la imagen semejanza, pero un doble pensamiento, se distorsionó su pensamiento y cayó, pecó y fue expulsado del huerto, como dice la palabra. Pero el Padre le dio todas las orientaciones, lo que no debía hacer para no caer en mal. Él no necesitaba de nada. No cogió de sorpresa, el Padre le advirtió todas las cosas y sin embargo el hombre cayó. ¿Qué pasa? Inmediatamente después que nacen Caín y Abel, viene la primera muerte en el huerto, en el mundo. La primera muerte, la primera familia disfuncional. Exactamente. ¿No? Entonces, el hombre, Caín, dice la palabra que huyó después que mata a Abel, se va por otros lados, se distorsiona toda la familia. Adán y Eva tienen otros hijos, Set. Entonces, de ahí nace la línea cainita y la línea que eran los constructores de ciudades y la línea abrámica, la línea de Abel, ¿no? Que después fue la abrámica, donde eran los constructores de altares. Bueno, de todas maneras, el hombre empezó, cuando ya perdió esa comunión con el Padre, esa dirección con el Padre, empieza a caer en el humanismo. Es decir, se empieza a dirigir por su propia mente, por su propio razonamiento, por su lógica, porque
el hombre era un ser inteligente, fue creado Claro, inteligente y con casi la imagen y la semejanza del exactamente. Padre Lo único que Celestial. necesitaba la dirección del Espíritu permanentemente, como la Seguir, necesitamos nosotros, ¿no? seguir la guía Claro. que el Padre le decía cada día, porque él tenía una comunión perfecta con el Padre Celestial. Dice que había un vórtice abierto ahí y había una comunicación del trono del Santísimo, del Padre Celestial, con el huerto del Edén, donde estaba viviendo toda el género humano que el Padre había creado. Entonces, fíjate tú qué mal canje hubo ahí en la mente de este hombre que simboliza a todos los hombres, porque no es un hombre, simboliza a la raza humana. Cuando estamos hablando de Adán, de Eva, estamos hablando de la raza humana creada por el Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? Una falta de solidez en el carácter de aquel hombre, porque como decías tú, José Ramón, el Padre le advirtió todo, le dijo, mira, Adán, te doy todo esto es tuyo, eres el administrador de toda la creación, tienes dominio sobre las aves del cielo, las bestias del campo, sobre los árboles, sobre todo, pero nunca le dio autoridad sobre el hombre para que se enseñoreara del hombre. Pero entonces este Adán o esta generación, la primera generación existente, si con todo y que lo tenía todo, fíjate lo que es la falta de carácter, o sea, porque la falta de carácter es la que cuando te dicen algo a ti que está contrario a lo que tú tienes revelado en tu espíritu y la escritura lo avala, entonces tú entras en una dualidad. Pero entramos en una dualidad porque no tenemos firme las decisiones de ser sólido en nuestro carácter. La solidez de nuestro carácter es un proceso y aprendemos a ser sólidos, pero fíjate que hay algo genético, José Ramón, que lo manifestamos desde niño. Desde niño nosotros manifestamos el carácter que tenemos. Obviamente no está sólidamente formado, pero nosotros desde niños podemos ver a los niños que son de una sola pieza, podemos ver a los niños que son duables, a los que son temerosos, a los que son incapaces, aunque saben el potencial que tienen, no se atreven, el temeroso, el incapaz, es decir, vemos desde niño la personalidad del individuo, la vemos desde muy niño. Nosotros apreciamos a nuestros hijos y podamos darnos cuenta, este es fuerte, este es débil, este es conflictivo, este es amoroso, lo podemos discernir. Ahí estamos mostrando el carácter que realmente nosotros tenemos. Entonces, cuando ya conocemos que hemos despertado de nuevo, que hemos nacido de nuevo, que pertenecemos al Padre Celestial, que somos representantes de la autoridad de gobierno que Él nos ha dado llamado reino, todo eso, cuando nosotros empezamos a entender eso y eso nos es revelado, entonces viene un momento de prueba en el sentido de que las mismas circunstancias van a probar si realmente tu carácter es leal y fiel ante aquello que te hace revelado o no. Y lamentablemente, así como la degeneración del carácter desde los primeros seres creados, hablando de Adán para abajo, surge, eso sigue existiendo en el día de hoy. La degeneración del carácter del hombre va a llegar a lo peor de lo peor. Pero hablando del pueblo del Eterno, entonces nosotros tenemos que tener claro algo. ¿Qué es lo que el Padre te ha revelado a ti? Que tú tienes que sacar el potencial para afirmar tu carácter y decir, independientemente de lo que todo el mundo piense, esto es lo que el Padre me ha revelado, la escritura lo avala, porque también la gente dice, ah, no, a mí Dios me reveló esto y punto. Espérate un momentico, Dios te ha podido revelar mil cosas, pero ¿qué te reveló el Padre? ¿Qué te reveló el Espíritu de Él? El Roja Codés, ¿qué te reveló? ¿Qué fue lo que te reveló? Que la escritura lo avale y que haya testimonio en la vida de los demás que realmente lo que tú estás diciendo te lo reveló el Padre, aunque los demás te combatan, porque pasa ese fenómeno, saben en el espíritu que lo que tú estás diciendo, el Padre te lo reveló, pero mucha gente se va a levantar a combatírtelo. Entonces tú entras en una dualidad, bueno, sí, pero yo no creo, pero yo sí creo, pero yo lo hago, yo no lo hago. No, hermano, cuando el Padre se revela a la vida del hombre, Él está esperando que nuestro carácter sea sólido y que ninguna circunstancia ni comentario de cualquier persona, puede ser tu marido, tu mujer, tu mamá, tu abuela, tu tío, tus hijos, puedan cambiar lo que te ha sido revelado. Entonces ahí podemos decir, tenemos un carácter sólido, estable y no permitimos que haya una degeneración en el área que ha sido revelada por el Padre Celestial. Fíjate tú, cuando el hombre fue creado tenía el carácter de Dios, del Padre. Porque fue creado, tenía los pensamientos de él eran los pensamientos del Padre. Hoy en día se dice la palabra que tenemos que formar nuestro carácter, el carácter de Cristo a través de la palabra.
la mente de Cristo en nuestra vida. Y lo tenemos que hacer a través de la palabra, de las enseñanzas que el Padre ha dejado. Entonces, el hombre cuando es expulsado del paraíso por el pecado, tenía la mente de Cristo todavía, del Padre, pues, del Creador, la tenía, y por eso era un ser inteligente. Claro. Y empezó a funcionar a través de su mente, pero esa mente se fue degenerando por la falta de la guianza diaria del Claro, Padre. porque perdió la guianza Claro. del Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, perdió esa guianza. Y al perderla, entonces empezó a tomar su propio camino y empezó a crear su propia modalidad de vida. Ahí la perdió todo. Entonces, paulatinamente se fue degenerando, degenerando. Pero fíjate tú que la Biblia nos muestra cómo el hombre, los primeros hombres duraban 800, 700, 900 años. Matusalén Duró 900 y años. pico de años. O sea, se fue degenerando primero la mente, después se fue degenerando el ADN con el Padre, esa imagen y semejanza, se fue descomponiendo el cuerpo hasta que ya hoy en día llegó un momento en esta época en que ya el hombre no duraba sino 40, 50 años. Ahora con la héroes, tecnología. Alejandro el Magno, Simón Bolívar, toda esa gente moría a los 35, 40 años. Entonces, pero hoy en día con la medicina y la cuestión de los descubrimientos se ha aumentado la longevidad. Pero de todas maneras lo que quiero decir es que como el hombre se fue degenerando paulatinamente. Eso no fue un día para otro, eso fue poco a poco, fue perdiendo esa dirección del espíritu. Tanto que en Isaías dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, porque antiguamente sí eran los pensamientos. Y hoy en día podemos tener los pensamientos del Padre si cambiamos nuestra manera de pensar. Entonces, para tener los pensamientos, que los pensamientos nuestros sean los pensamientos del Padre, es si tenemos la mente renovada con la palabra, porque si tenemos la palabra en nuestra mente, ese es el pensamiento del Padre. Entonces nuestros pensamientos son como la ideología del Padre. Entonces nosotros tenemos que ocurrir una transformación, no un cambio, transformación. La mente tiene que ser transformada, y cuando tú ves la palabra transformada en hebreo es un cambio completamente de 120 grados, por decirte algo. Es decir, es volver al diseño original que el Padre creó. Eso es un cambio radical, porque vuelvo y te digo que es que la situación difícil que estamos viviendo en este momento es la dualidad que nosotros tenemos en nuestras creencias, porque hoy en día creemos algo, pero a la tarde cambiamos de idea. Dentro de 15 días cambiamos de idea. Mira, hay algo que nos debe caracterizar, y uno conoce una persona, sí, bueno, esta persona es fiel en lo que cree, y aunque le digas lo que le digas, no la vas a cambiar o no lo vas a cambiar. La persona que es leal ante aquello que le ha revelado, las podemos distinguir, como la persona que es duable. No, dile a fulano de tal que con seguridad que con él logras conseguir esa mentira o ese chanchullo que tú quieres. La gente nos conoce, nosotros conocemos a la gente, nos conocemos porque olemos en el espíritu aquel que se presta para las tracaleras, para las cosas incorrectas, para mentir, para hacer negocios ilícitos. Se conoce a legua. Fíjate que a veces uno le dice, oye, yo quiero hacer tal cosa, ¿tú qué dices? Le digo a fulano, no, ni se te ocurra decirle a fulano porque, uy, con esa persona ni te metas porque te va a mandar a freír monos. Te va a decir, olvídate que yo voy a ser parte de esto. Y es así. Entonces, eso quiere decir que esa persona tiene una identidad clara y tiene un carácter definido en determinadas áreas. Porque déjame decir que también he descubierto que no en todas las áreas nosotros somos radicales, pero con el paso de los años, cuando una persona, mira, el carácter radical depende de la fidelidad. La fidelidad es una naturaleza, está en la naturaleza del hombre. Una persona que es fiel es radical, te la vas a encontrar que es radical. Trata de coger una persona fiel, trata de cogerla y de persuadirla para que veas que no puedes. Así es. No, y fíjate cómo la mentalidad del hombre, el ser humano se fue degenerando su carácter en una forma tal, dice la palabra, que el Creador se arrepintió, decidió acabar con la raza humana. Exacto. Y entonces, pero dejó un remanente, escogió a Noé, ¿no? Y a su familia, 7 personas para que sobrevivieran, hicieron el arca, conocemos todo eso, y vino el diluvio universal.
en aquella parte del globo terráqueo. No, entonces viene el diluvio, muere toda esa raza humana donde está concentrada. Sabemos la historia, Noé con su familia. Oye, y vuelve a corromperse. Y vuelve a Esa gente corromperse. escogida vuelven a corromperse. ¿Sabes por qué? Sí. Porque no eran leales, no eran fieles a lo que el Padre les había mostrado. Lo eligieron. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre eligió a Noé? Porque tenía una mente limpia, pero no tenía una mente sólida. Son dos cosas muy distintas. Podemos tener limpieza, pureza en nuestra mente, pero no ser sólido en la pureza que tenemos. Y hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que el Padre nos está llamando hoy para que tú te sientes y el fin de semana cuestiones cuál es el potencial que tú tienes para convertirte en una persona fiel y en una persona de carácter sólido en las áreas que te ha sido revelado la voluntad del Padre? Tienes que escudriñarlo, porque cada uno de nosotros sabemos en qué área de nuestra vida somos leales, somos fieles, y en qué área somos incambiables. Te pueden decir lo que quieras y no te convencen. Entonces quiere decir que hay un carácter sólido, definido, no corrompido, no pervertido, porque lo que viene en estos momentos es un despelote terrible. Dice la Escritura que el sincretismo será la marca inequívoca de esta generación, que la gente correrá de aquí para allá, de allá para acá, buscando fuentes que le alimenten, no buscando la fuente de arriba, sino qué dicen los hombres, qué piensan los hombres, cómo nos direccionan. Mira, lo peor que te puede pasar en la vida es que tú seas como una veleta que no sabes ni a dónde ir, ni a dónde venir, ni a dónde coger, ni qué hacer. Eso es lo peor que te puede pasar, porque estás a merced del comentario de todo el mundo. Si oyes una noticia, te paniqueas. Si ves que sales a la puerta y está lloviendo y de pronto oyes un rayo aquí en Miami, por ejemplo, crees que viene un huracán. Si vas a montarte un carro, me van a atropellar. O sea, vives paranoico. Y no podemos vivir así. ¿Cómo nosotros nos defendemos de la situación que dice la Escritura que ha de acontecer antes de la segunda venida de Yeshua? Cuando somos fieles por naturaleza a lo que dice las Escrituras y somos estables en nuestro carácter con relación a lo que nos ha sido revelado. Y pueden matar. ¿Qué le pasó a Esteban? Mira el ejemplo en Esteban. Esteban es el ejemplo de lo que estamos hablando, de un carácter formado, definido. Él dio la vida. Él murió a punta de piedra. Dice la Escritura que los cielos se abrieron y él se deleitaba en la presencia del Padre Celestial y no tuvo dolor, a pesar que lo mataron con pura piedra. ¿Por qué? Porque tenía un carácter definido por causa de la fidelidad a lo que él creía de su redención, a lo que él creía del advenimiento de Jesús, a lo que él creía del Padre Celestial. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, yo creo que Esteban es un buen ejemplo para nuestras vidas, para, aunque nos apedreen, hermano, aunque nos apedreen, no cambies lo que el Padre te ha revelado, porque entonces de nada te sirve. Entonces, ¿cuál sería el potencial que tendrías que sacar ante algo que el Padre te ha revelado? Pues simplemente la autoridad que el Padre te ha dado, pues saco la autoridad. ¿No crees? Ni modo, yo no puedo convencerte que crea, pero tú a mí no me persuades. Sí, ahí tienes que parar. La única manera de uno es que la naturaleza humana es inclinada hacia el mal, sí, señor, hacia la maldad. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, la única manera que tenemos para no degenerarnos es con la palabra, cambiando nuestra manera de pensar, claro, y teniendo la confianza, la seguridad de quiénes somos cuando nacemos de nuevo. Porque fíjate lo que pasó. Después del diluvio, como decíamos, Abraham, ¿cómo se llama? Noé, su familia se pervierte. Viene otra vez la perversión, viene la Torre de Babel con Nimrod, que es el padre de los constructores. Viene esa línea que ha llegado hasta hoy en día, que son los masones, los Illuminati y todo eso que están preparando el terreno de la plataforma del anticristo con el nuevo orden mundial y la globalización, etcétera, etcétera. Y el Padre escoge entonces un pueblo, el pueblo hebreo, a través de Abraham, lo sabemos, y empieza a formar el pueblo, le da las leyes, los decretos para que camine dirigido por su espíritu. Empezó a dirigirlo, lo que había dejado hacer, porque él no tenía comunicación con el hombre ya, sino que lo había dejado a ver qué hacía. Ahí escoge ese pueblo y le empieza a dar leyes y decretos. Y conocemos la historia del pueblo hebreo, cómo se
le hacía prodigios y milagros y siempre estaban renegando, siempre estaban protestando cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, que hizo prodigios, milagros y querían regresar a la esclavitud. El hombre, esa es la naturaleza, esa es la del hombre. naturaleza del hombre, exacto. Entonces de ahí se demuestra la falta de carácter sólido que tiene. degenerado, el hombre sin Dios dentro de él, con Cristo en su vida, no vale nada. Está a la deriva. Por eso dice que en los tiempos finales, que ya estamos acercándonos, la situación será peor que Sodoma y Gomorra, que fue destruida totalmente, como sabemos, por el pecado que había en ella. Así va la humanidad. La maldad hoy en día, la degeneración del hombre hoy en día es terrible. ¿Por qué? Porque fíjate, un ejemplo está en la palabra misma, la trayectoria del pueblo hebreo, que sale de la esclavitud, va al desierto para meterlo en la tierra de Canaán, que fluía leche y miel, la tierra del reposo. Pero no, se negaron. Y ahí querían regresar a la esclavitud después que lo había sacado con tantos prodigios y milagros. Hasta que al fin entran. Y después cuando entran a conquistar esa tierra, ¿no? También volvieron a caer en muchas cosas. Total, fueron presos, esclavizados en Babilonia, etcétera. Toda esa historia hasta el día de hoy. ¿Y cómo estamos en el día de hoy? La humanidad, ¿cómo está en el día de hoy? Exactamente. Y todos sabemos la perversión que hay en el mundo. Y esto cada día se está acelerando más, la perversión. Llegará a la perversión total, plena y absoluta, porque la Escritura lo dice. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre subió hasta los cielos, así de simple y de sencillo. Entonces ahí donde se delinean los dos pueblos, los que son hijos de nuestro Padre Celestial, nacidos de nuevo, y los que son criaturas creadas por el Padre Celestial, pero que nunca van a nacer de nuevo, porque desde su esencia le dieron prioridad a su maldad, a su degeneración, que al arrepentimiento de lo que dice las Escrituras. Pero de igual manera estamos hablando al pueblo del Padre Celestial, porque, bueno, que los malos sean malos, eso es su naturaleza, pero que nosotros, los lavados por la sangre del Cordero, los que hemos vivido la redención, lo que hoy en día sabemos que nacimos de nuevo, que la paz del Santísimo reina sobre nuestras vidas, que hay una directriz del Espíritu de Él y que Él ha dejado su palabra para que nosotros la sigamos, que Él se revela cada día en nuestro espíritu, no tenemos excusa. No tenemos excusa, tenemos que analizar realmente qué tan leales somos nosotros para que nuestro carácter no sea tocado, porque los tiempos que vienen son malos. Dice la misma Escritura que muchos correrán de aquí para allá y de allá para acá por el gran sincretismo en que se han envuelto, un sincretismo diabólico terrible. ¿Qué es sincretismo? La mezcla del pensamiento humano con o tratar de darle interpretación a lo que el Padre revela, el cual no tiene interpretación, que simplemente tenemos que obedecerlo. Sí. Entonces, mira lo que viene al planeta Tierra. Está determinado porque el Padre quiere mandar juicio. No, porque nosotros los seres humanos hemos sido perversos y hemos tratado de distorsionar todo el diseño de nuestro Padre Celestial. Sí, fíjate tú, de ese pueblo escogido, el pueblo hebreo, nace el Mesías, que había prometido para la redención. Se hace la redención del género humano. Nacemos de nuevo, pero ese nacimiento nos devuelve en el espíritu lo que perdió el hombre. La naturaleza del Padre, la imagen y semejanza, nos devuelve la autoridad, el poder, todo lo tenemos en el espíritu, porque acordémonos que somos espíritu, alma, que es la mente, y el cuerpo. Entonces, pero si eso no lo llevamos a nuestra mente, si no cambiamos nuestra manera de pensar, se queda en el espíritu. Y la única manera que tenemos para caminar firme con un carácter sólido, con el carácter de Yeshua HaMashiach, es cambiando nuestra manera de pensar. Transformándola. Es para que entienda la gente más, transformándola. Cuando yo pienso y veo que lo que yo estoy haciendo, pensando, no es lo correcto, entonces si la cambio, vuelvo a repetir las mismas acciones. Tiene que haber una renovación total. Hay que desechar la cultura que traemos de nuestros padres, de lo que adquirimos. Para que tú entiendas bien claro. Y revestirnos de esa naturaleza, de esa
como unos ciudadanos del reino y caminar con esa autoridad y poder que tenemos. Esa es la parte importante para que el carácter nuestro se quede firme, Exacto. para que no se pervierta más, porque el mundo va hacia la perversión Hacia total. la perdición total. Así que esperamos que en esta mañana tú te dediques el fin de semana a analizar qué tan sólidos son los criterios que tú tienes, qué tan sólido está tu carácter. El único que lo puedes analizar eres tú. Nosotros te damos las herramientas para que entiendas que el Padre te dio toda la autoridad, que tienes un potencial increíble en la autoridad y el poder que Él te ha dado de lo que declaras con tu boca. Lo que tú declaras con tu boca es lo que está en tu mente. Quiere decir que tú puedes saber si tu mente tiene una transformación o si simplemente vive a punta de cambio, que los cambios no te llevan a ninguna parte porque el Padre no determinó cambios, sino transformación en la manera de pensar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer el fin de semana? Es mi sugerencia, es nuestra sugerencia, que analices qué tan fuerte tienes tú el carácter, qué tan sólido tiene el carácter. Ahora, hemos dicho, esta persona tiene un carácter bien fuerte, pero para la maldad, para imponer, para destruir. Pero no, te hablo del carácter que tú tienes que tener formado en base a lo revelado por el Padre y que la Escritura te lo avale. Entonces ahí debe ser sólido, estable y sin variación y sin cambio. Esperamos que este fin de semana tú medites sobre esto, man, que te cuestiones y digas, wow, ¿qué me hace falta? Para que veas tú que todo el potencial está dentro de ti. Bueno, con esto te dejamos para que el fin de semana, te lo vuelvo a repetir, lo medites. Quiero invitarte esta noche, que para mí es el día más glorioso que existe, porque es el único día donde por años, como te lo hemos dicho, te lo digo casi todos los días, que es el único día que nosotros nos congregamos en nuestra casa paterna. Pero te digo a ti, si tú no tienes donde congregarte, si has dejado de congregarte, si no quieres volver a congregarte, la Escritura dice que tenemos que congregarnos porque es un mandato divino. Entonces, nosotros en este momento estamos haciéndolo a través de este mismo medio, a través de Zoom. Por eso te invito a que entres a mipanglobal.org. Ahí está la clave, para que tengas el acceso a la página nuestra y puedas congregarte con nosotros y ser parte de esta gran familia. Es bien linda la dinámica que nosotros hemos usado toda la vida cuando nos congregamos. Solamente son 2 horas, una vez por semana. No nos congregamos ningún otro día más, sino el día jueves a las 8 de la noche, hora Miami, hora Colombia, 7 de la noche. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos una guía profética total, donde nosotros despertamos precisamente la naturaleza de los hijos del Eterno para que se posesionen según su llamado. Y lo otro que hacemos fuertemente es que descontaminamos al pueblo del Eterno de toda esa aberración que tiene en su mente religiosa, que no va para ninguna parte. Entonces, formamos el carácter de los hijos del Eterno. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ver esta noche? En la casa paterna Mi Pan. ¿Cómo entro a la casa paterna Mi Pan? mipanglobal.org. mipanglobal.org. Ahí también te vas a dar cuenta que el lunes y el martes comenzamos 2 nuevos cursos. No te voy a decir el nombre, sino que entra a mipanglobal.org y míralo. 2 cursos extraordinarios que tenemos antes de finalizar este año secularmente hablando y están a tu plena disposición. También está nuestra librería y en esa librería nosotros tenemos todo el material que enseñamos digitalmente. Lo puedes bajar, mira, a tu celular, a tu iPod, a tu tableta, a tu computador y puedes tenerlo todo el tiempo que tú quieras para que tú estudies y amplíes más el concepto. Esperamos que la paz del Santísimo esté contigo este fin de semana y nos vemos el lunes 11 de la mañana, Miami, Florida, 10 de la mañana, Colombia. Que la paz del Santísimo esté contigo y que el espíritu de Él te cobije por encima y sobre todas las cosas. Bendiciones.